Saludos a todos, hermanos, bendiciones. Espero que se encuentren bien. Seguimos orando por cada uno de ustedes, que el Señor, la obra que comenzó, la siga haciendo y la seguirá haciendo. La siga hasta el día en que Él la termine. En el nombre de Jesús, les bendecimos a todos los que nos están oyendo, fuera del país y fuera de esta ciudad, en esta República Mexicana. Bendiciones a todos. Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas con su vida y las seguirá haciendo. El día de hoy, como parte de este discipulado, de este seguimiento que estamos teniendo con ustedes, esta lección se llama Viviendo como un conquistador. ¿Y sabe por qué? Porque aunque estamos en una guerra, aunque esto que estamos viviendo es una guerra espiritual y hay lucha, nosotros somos vencedores por medio de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria, dice allí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da victoria por medio de Jesús. Es decir, que tendremos luchas, batallas en la vida, pero tendremos muchas también victorias en el nombre de Jesús, porque Él va con nosotros. Recuerde que Él es el general del ejército. Recuerde también que hay un ejército de ángeles que el Señor ha dispuesto para nuestro servicio, para nuestra ayuda. Y Él nos da victoria por medio de Jesús. Dice también 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Ve usted ese versículo lo que dice? Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dice la Biblia que la senda del justo, dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento, es como un amanecer. ¿Cómo es un amanecer? Siempre va de menos a más, de la oscuridad hasta que se va aclareciendo, haciendo más claro, hasta que se hace la luz del día. Así es la vida de un creyente. Debe de ir como la luz de la aurora, como la luz de un amanecer, de gloria en gloria, victoria sobre victoria, triunfo sobre triunfo, batalla ganada, otra batalla más. Así es que la vida del creyente es así, victoria sobre victoria, triunfo sobre triunfo. Yo sé que tú estás contento porque Dios te ha permitido ganar algunas batallas en tu vida. Y el retiro de transformación fue una victoria que Dios ha hecho en tu vida. Pero hay más. Piénsalo, hay más batallas que vamos a librar, hay más victorias que tenemos que tomar, hay más territorios que tenemos que ganar, hay más áreas de tu vida en las cuales tú tienes que tener victoria, tienes que avanzar, tienes que ir hacia enfrente. Y dice este otro versículo, también Romanos 8:37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira lo que dice la palabra de Dios y mira el título que te da a ti y que te da a mí. Somos más que vencedores por medio de Jesús y nuestra victoria radica en Él. Pero ese es el título que Él nos da, más que vencedores. Y la palabra vencedor es la palabra Nikei, que de hecho es la palabra griega Nikei. De hecho, los griegos tenían una diosa que así se llamaba, era la diosa de las victorias, la diosa de la victoria, la diosa Nikei. De hecho, de ahí viene el logo de los tenis que muchos, de la marca de ropa de tenis que muchos utilizan, ¿verdad? Nike se escribe. Pero es haciendo referencia a esa diosa griega, la diosa de la victoria, Nikei. Entonces cuando dice aquí la palabra, somos más que Nikeis, por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Y no dice que lo serás, dice que lo eres. Es decir, que cuando vienes a Cristo, el Señor Jesús pone en ti un sello, y es el sello de un vencedor. Tú eres un vencedor por medio de ti, por medio de tus fuerzas, por lo que tú has logrado. No somos vencedores por lo que nosotros somos. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. Él nos da el poder para vencer. Pero tú y yo tenemos que entender en nuestro espíritu y creer lo que somos. Somos más que vencedores. Realmente el lenguaje del no puedo tiene que eliminarse de nuestra boca. Realmente el no puedo, el no podré,
el no lo haré, tiene que ser eliminado, porque todo, absolutamente todo, dice la Escritura, lo podemos en Cristo que nos da la fuerza, todo. Entonces usted tiene que cambiar su lenguaje y decir: todo lo puedo hacer, todo es posible. Todo es posible, dice la Escritura, para el que cree. Entonces, no existe un no existe el no para usted, no existe el no para mí. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, la palabra no puedo tiene que eliminarse de nuestro diccionario, porque todo lo podemos hacer en Dios. Ahora, en esta lección hablaremos de cómo podemos vivir como conquistadores, porque eso es lo que somos usted y yo. Somos conquistadores, somos vencedores. Y cómo vivir como tal, cómo actuar como tal, es lo que estaremos viendo a lo largo de esta lección. Y hay varios obstáculos que nosotros tenemos que enfrentar para conquistar y vencer. Nosotros tenemos que conquistar y vencer el mundo. Lo estaremos viendo. Nosotros tenemos que conquistar y vencer las tentaciones. También lo estaremos viendo. Y por último, tenemos que conquistar y vencer las influencias negativas de la familia. Porque algo que sucede cuando usted viene a los pies del Señor y comienza a caminar en los caminos de Dios, es que a veces la familia se torna hostil contra nosotros. A veces la familia está en desacuerdo con tu fe. Pero a lo largo de esta lección estaremos viendo cómo vencer cada uno de estos obstáculos para poder ser conquistadores y vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero que empecemos en cómo conquistar y cómo vencer al mundo, que hemos estado viendo algunos aspectos del mundo y hemos estado viendo cómo el mundo nos muestra obstáculos y cómo se enfrenta a nosotros. Recuerda usted que el mundo se enfrenta a nosotros a través de tres cosas. Usted lo recuerda bien, lo hemos estado viendo en las lecciones anteriores: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La Biblia dice que no amemos al mundo. Nosotros tenemos que luchar contra el mundo. Tenemos que enfrentar el sistema de pensamiento, la corriente de este mundo. Nosotros vamos contra la corriente, hermanos, porque prácticamente vamos totalmente en contra del sistema del mundo. Ahora, ¿cómo vencer un sistema que podría arrastrar a cualquiera? ¿Cómo vencerlo? Número uno, teniendo los pensamientos de Dios, pensando como Dios piensa. Algo muy importante que nos ayuda a vencer es que perseveremos en nuestros pensamientos en Dios. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, porque tendrá paz. Cuando mi mente persevera en Dios, yo logro tener paz. Dios está conmigo y eso me ayuda a tener victorias en Dios. También dice la palabra que, hermanos, ¿en qué debemos nosotros de enfocar nuestros pensamientos? En todo lo bueno, dice Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene un buen nombre. Dice la Escritura: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Es muy importante, hermanos, que nuestra mente se esté llenando de todo lo puro, todo lo amable, de cosas que vengan de Dios. Es muy importante nosotros aprender a ver lo bueno de todo lo que nos pasa. La Biblia también dice que si nosotros aprendemos a sacar lo precioso de lo vil, aprenderemos a ser como la boca de Dios, seremos como su boca. Es importante siempre nosotros aprender a ver lo precioso de lo vil, a poner nuestros pensamientos en lo bueno. Es importante, hermanos, que nosotros nos interesemos en las cosas del Espíritu. Dice la Biblia que andemos en el Espíritu, dice Gálatas 5:16. También dice la Biblia que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Pero es importante que nosotros nos interesemos en las cosas del Espíritu, en las cosas que vienen de Dios. Empecemos a poner nuestro interés en las cosas espirituales. Empecemos a quitar nuestra mirada de las cosas terrenales,
de las cosas que perecen. Este mundo solo tiene cosas terrenales, cosas pasajeras, cosas que perecen, cosas que se van a acabar. Y es importante empezar a poner la mirada en las cosas que verdaderamente tienen valor. Y esas son las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas que permanecen. Este cielo y esta tierra va a pasar, pero las cosas espirituales permanecerán. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, se van a acabar, pero mis palabras permanecerán. Entonces es importante que yo ponga realmente valor, mi enfoque y mi valor en las cosas que van a permanecer. Es importante para conquistar el mundo también no tener alianzas con el mundo. Dice la Escritura que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo no puedo tener una alianza con el mundo. Es importante, y yo se los comentaba en la clase anterior, cuidar tus relaciones, cuidar el entorno, el ambiente en el cual tú te rodeas. Es importante cuidar con quién haces alianza. Si hay algo que el Señor le pidió al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel empezó a conquistar la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, Dios les dio una orden: no hagáis alianzas, no hagáis alianzas con los moradores de la tierra. El Señor les dijo, porque ustedes aprenderán sus costumbres y adorarán a otros dioses. Si había algo que sucedía cuando el pueblo de Israel comenzaba a emparentar con otras naciones, cuando los israelitas comenzaban a casarse con mujeres de otras naciones, era que el pueblo de Israel caía en la idolatría. Mire, si hay algo que es muy poderoso es la influencia de las personas con las cuales nosotros emparentamos. Mire, el rey Salomón fue un rey lleno de sabiduría, absolutamente. El hombre más sabio que ha existido en toda la tierra. Pero si hubo algo que a Salomón lo doblegó, fue la influencia de las mujeres. Dice la Escritura que Salomón, siendo ya viejo, dice así el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 11, si mal no lo recuerdo, dice así, que siendo ya viejo, sus mujeres, dice, inclinaron su corazón de Salomón, de tal manera que Salomón les puso lugares altos para que las mujeres ofrecieran sacrificio a sus dioses, y Salomón se entregó en sus últimos días a la idolatría. Eso nos habla del poder de la influencia, el poder cuando hacemos alianzas con yugo desigual. La Biblia dice que no nos unamos a un yugo desigual. Y al hablar de yugo, estamos hablando de hacer alianzas. Cuida con quién haces alianzas importantes. Cuida con quién haces alianzas en tu noviazgo, en tu relación. La relación de noviazgo para los solteros que me están escuchando allá detrás de la cámara. Cuida con quién tú tienes una relación de noviazgo. Yo lo he visto a lo largo de mi vida. He visto cuando un creyente en Dios tiene una relación de noviazgo con una persona que adora a dioses ajenos, a lo largo, es cuestión de tiempo, mis ojos lo han visto. Esta persona, aunque tenga una fe en Dios, terminará arrodillándose ante dioses ajenos. Eso nos habla del poder de la influencia. Le pasó a Salomón, le pasó a Sansón. Sansón fue influenciado por hacer alianzas con personas equivocadas. Él hizo alianza con Dalila y él no se dio cuenta que lo único que buscaban de él era hacerle daño. Estaba cegado. Entonces tú tienes que tener cuidado de no hacer alianza con el mundo, de no unirte a un yugo desigual, pero no solo aplica la relación sentimental, aplica con quién haces alianza íntima en los negocios. Cuida con quién haces alianza íntima aún en los negocios, en tu relación laboral también. Ahora, ¿cómo conquistar el mundo? Con la palabra del Señor. Y tú recuerdas, y se los he estado mencionando, cómo el Señor Jesús venció a Satanás en Mateo capítulo 4, solo teniendo la palabra firme en su corazón. Satanás vino y lo tentó. ¿Tienes hambre? Manda que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús contestó con la palabra: escrito está,
No solo de pan vive el hombre. Yo no necesito pan físico. Lo que yo necesito son las palabras que vienen de mi Padre. Eso es mi pan. Mi pan son las palabras de mi Padre. ¿Te das cuenta? Nuestro pan no es satisfacer nuestras necesidades solamente. Nosotros necesitamos el pan de vida, que son las palabras de nuestro Padre. Mientras las palabras del Padre estén descendiendo a nuestro corazón, tenemos vida. Aunque no haya pan, aunque aparentemente nuestras necesidades no están siendo satisfacidas, mientras las palabras de vida de Él entren a nuestro corazón, hay vida en nosotros. Entonces, ¿cómo conquistar al mundo? Con la palabra, ganando nuestras amistades para el Señor. Dios te ha llamado porque parte de ese llamado es que tú seas un conquistador. Tu vida y tu testimonio, lo que Dios ha hecho con tu vida, otros lo tienen que saber. Va a impactar a otros, va a ser usado para conquistar a otros. Nunca olvides hablar a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas tener muchos conocimientos, no necesitas ser un teólogo, no necesitas ser un estudioso de la Biblia para que a los demás les platiques tu testimonio, lo que Dios hizo por ti. Eso Dios lo va a usar, eso Dios lo va a usar para que conquistes otras vidas. Hay vidas que van a ser conquistadas por tu testimonio. Tu testimonio tiene un poder tremendo, úsalo. Un ejemplo de ello fue una mujer samaritana. Dice la Biblia que Jesús le era necesario pasar por Samaria, y Jesús llegó a Samaria y ahí encontró a una mujer en un pozo. Esta mujer, antes de comentarlo, los judíos y los samaritanos no se podían ver, había una rencilla, pues podríamos decirle, entre esas dos naciones que no se podían ver, no se llevaban bien. Pero Jesús llega a Samaria porque había una mujer que él tenía que rescatar y se encuentra con esta mujer. Esta mujer tenía una condición de adulterio, era una mujer adúltera, había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, pero tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Ella había buscado satisfacer ese vacío que esta mujer tenía con las relaciones. Ella había buscado satisfacer ese vacío conociendo a un hombre. Conoció al primero y se dio cuenta que no era lo que ella buscaba. Equivocadamente buscó a un segundo para ver si ese segundo satisfacía ese vacío que había en ella, pero ese segundo lo traicionó. Buscó a un tercero y el tercero lo defraudó, al cuarto, al quinto. Pero Jesús llegó finalmente. Y cuando Jesús llega con ella, Jesús le habla de que Él era el único que podía satisfacerla a ella. Esa necesidad, esa soledad que había en su corazón. Y Jesús le dice a esa mujer: si tú bebieras de mí, tú jamás volverías a tener sed. Yo soy el agua que puede saciar tu sed. Jesús le empieza a decir a la mujer. Entonces la mujer tiene un encuentro con Jesús, bebe esas aguas al conocer a Jesús, y esta mujer, sus ojos son abiertos, es transformada, y dice la Biblia que fue a Samaria, a la ciudad, y compartió las buenas nuevas de lo que Jesús había hecho con ella, y dijo: hay un profeta que me dijo todo lo que yo era, todo lo que yo soy. Él me dijo que me reveló los secretos de mi corazón, es un profeta. Dice la Biblia que el testimonio de esta mujer, fíjese, recién acababa de conocer a Jesús, hizo que toda la ciudad de Samaria viniera a escuchar a Jesús. ¿Te das cuenta? Algo tremendo, hermanos. Algo tremendo, una mujer sin estudios teológicos, una mujer que acababa de conocer a Jesús, pero se atrevió a hacer algo, a testificar, a hablar lo que Jesús había hecho en su vida. Tu testimonio tiene poder. Tú puedes hacerlo. Tu testimonio es necesario para conquistar a tus amigos. Hay amigos que van a venir a Jesús por causa de lo que tus labios van a hablar. Así es que tú y yo vamos a conquistar a este mundo, hermanos. Vamos a conquistar a nuestros amigos de trabajo. Vamos a conquistar a nuestros compañeros de barrio, a nuestros amigos, a nuestra familia. La podemos conquistar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo vencer al mundo? Lo acabamos de ver.
Inciso B, ¿cómo conquistar y vencer las tentaciones? Bueno, de entrada, recordemos el versículo de 1 Corintios 10:13 que lo vimos la ocasión anterior. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios está con nosotros. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Te das cuenta? Él no nos dejará ser tentados más de lo que tú y yo podemos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Y lo estuvimos viendo la ocasión anterior, como siempre cuando llega una tentación, yo tengo que saber que mi capacidad de vencerla es mayor que la tentación misma, y que siempre que hay una tentación, el Señor Jesús está detrás de esa puerta, observándonos, extendiéndonos la mano y diciéndonos, aquí estoy para ayudarte. Es posible, tú puedes vencer, porque somos más que vencedores. Si lo puede hacer, repítalo ahí donde está escuchando. Diga, somos más que vencedores. Diga, soy vencedor. Repítalo, soy vencedor por medio de Cristo Jesús, que nos ha amado. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores. ¿Cómo vamos a conquistar y vencer las tentaciones? Con oración, hermanos, y comunión con Dios. Bien dice el versículo, velad y orad para que no entremos en tentación. Ya lo vimos llenándonos de la palabra, como Jesús estaba lleno y pudo vencer, lleno de la palabra, pudo decirle al diablo lo que Dios ha dicho. El diablo te podrá venir a decir muchas cosas. Tus sentidos pueden percibir muchas cosas, pero nosotros no vivimos por lo que percibimos, por lo que oímos, por lo que vemos. Nosotros vivimos por lo que Dios ha dicho. Así es que llénese de su palabra. Viva por lo que Dios ha dicho. Crea lo que Dios ha dicho de usted. Crea lo que Dios ha confesado de usted. ¿Cómo conquistaremos las tentaciones? Practiquemos la presencia de Dios. Mire, practicar la presencia de Dios es estar en comunión con Dios todo el día. Aunque yo no esté de rodillas en mi habitación, en mi cuarto, en mi alcoba, que son tiempos que yo puedo tener de oración con Dios. ¿Sabe que yo puedo practicar la presencia de Dios? Es decir, estar en comunión con Dios. Por ejemplo, cuando yo voy en el camión, en el bus, ahí yo puedo estar practicando la presencia de Dios. Ahí puedo estar orando. Cuando alguien practica la presencia de Dios, aún está lavando los trastes y está practicando la presencia de Dios. Está en comunión con Dios. Está arreglando su coche, está en su trabajo, pero está practicando la presencia de Dios, está conectado a Dios. Si hay alguien que practicaba la presencia de Dios, ese era el profeta Elías. El profeta Elías, fíjese cómo hablaba, decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Así llegó a decir Elías, que no lloverá sino por mi palabra, llegó a decir él. Pero me llama la atención lo que él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Estar en la presencia de Dios no es tener un rato de oración, no es ir a la iglesia un rato a la presencia de Dios, no. Es vivir todo tu día en la presencia de Dios. Mira, hermano, yo acabo hace unos minutos de vivir, cómo vivir en la presencia de Dios nos protege. Yo, por ejemplo, venía manejando y el Espíritu puso en mí muy fuerte la necesidad de orar. Entonces yo venía manejando y yo venía orando, practicando la presencia de Dios, hablando con Él, ¿verdad? Padre, oro por los hermanos, ¿verdad?, que van a escuchar la clase en unos momentos. Estaba orando por ustedes. Padre, guárdalos, termina la obra en ellos, sigue dándoles victorias, hazlos conquistadores, hazlos vencedores. Y estaba practicando la presencia de Dios, hablando en comunión con Él. Yo no vi cuando un carro se viene hacia mí, yo lo logro ver, freno inmediatamente y prácticamente quedo pegado sin golpearlo. Pero no pasó nada, solo quedé cerca de él. Yo dije, tú eres mi Padre, gracias por guardarme. Ahora, ¿qué provoca eso? La presencia de Dios. Mira, cuando estás en la presencia de Dios, puede haber tanto bullicio, tanto ruido, pero tú estás en una profunda intimidad.
Puedes oír el ruido de los gritos de tu niño, de tus niños en tu casa, pero tú puedes tener paz. Hay una paz tremenda. Puedes estar lavando los trastes, puedes oír el agua caer del fregadero. Puede todo tu entorno alrededor puede estar la tierra temblando, pero cuando tú practicas la presencia de Dios, tú tienes paz, hermano. Eso es practicar la presencia de Dios. Yo le sugiero algo: practique la presencia de Dios. Esté en su presencia día, noche. Lo que haga, hágalo para honrar a Dios. Practique la presencia de Dios. Renuncie a cualquier raíz de pecado que haya en su vida. Esté renunciando. Esté pidiendo la ayuda de Dios, como lo hemos estado diciendo. Usted tiene tiene el poder del Espíritu para abandonar, en el nombre de Jesús, abandonar todo pecado en su vida. Usted tiene el poder, tiene la determinación y tiene el poder del Espíritu para hacerlo. Renuncie a todo pecado en su vida. Proclame las alabanzas de Dios y esto le ayudará a vencer, como el rey David lo hacía. Ahora, ya vimos cómo conquistar el mundo, cómo conquistar las tentaciones, pero también tenemos que conquistar a nuestra familia. Tenemos que conquistar a nuestras familias porque todos nosotros, hombres y mujeres en todas partes del mundo, somos nacidos de familias. Y todas estas familias tienen sus propias tradiciones, sus propios valores, y casi en todos los casos tienen sus creencias religiosas que cada familia practica. Si estas tradiciones y creencias no son las de la fe del Señor Jesucristo, el creyente sufrirá persecución por su propia familia, o será atraído o será arrastrado a tradiciones y creencias de la familia. Y esto es un obstáculo a la fe. Hermanos, quiero comentarles una realidad. Cuando nosotros venimos a Jesús, muchas veces hay un choque con la familia. La familia no está de acuerdo. Hay personas a las cuales, cuando vienen a los pies del Señor Jesucristo, su familia les dice: has traicionado a la familia, has abandonado la religión de nuestros padres, has abandonado a esta familia, no eres más. Hay gente que rechaza incluso al creyente por profesar una nueva fe. Esto es una realidad. Ahora, hay obstáculos. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, la fe de Dios, provoca división a veces en las familias. Quiero leerle lo que dice Mateo 10, 34 y 39. Está hablando el Señor Jesús. Se lo quiero leer, dice el versículo 34. No penséis, dice Jesús, que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y uno dirá: ¿Jesús ha venido a traer espada y no paz? ¿Pero qué acaso Él no es el príncipe de paz? ¿Qué acaso Él no es la paz del mundo? ¿Qué acaso Él no nos da paz? Sí, Él es el príncipe de paz. Él es quien puede traer paz a nuestras vidas. Pero cuando la palabra de Dios llega a un lugar, al principio, antes de traer paz, trae espada. Entonces, aunque el fin es la paz, al principio, híjole, hay mucha guerra, hay mucha lucha con la familia sobre todo. Jesús dijo: no he venido a traer paz, sino espada. Y dice, versículo 35, entonces estoy leyendo Mateo 10, 35. Porque he venido para poner en disensión, cheque, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, no dice que no ame usted a su padre, no dice que no ame a su madre, no está diciendo que usted deje de amar a su hijo o a su hija, pero dice: el que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a sus hijos más que a mí.
Eso nos habla que el amor por Dios debe superar aún más el amor por nuestra familia. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque nos está diciendo lo que va a venir. Tus familiares van a estar en desacuerdo contigo, no van a querer tu fe, te van a decir que te lavaron el cerebro, te van a decir que te volviste un fanático, te van a decir que te volviste un religioso, te van a decir que te preferían como eras antes. Van a decir, yo te prefería a ti, tú eras más buena onda como un borracho, como un briago, pero no como un cristiano. Todo hubiera sido todo menos un cristiano. Te van a decir cosas así, pero tú tienes que seguir en Dios. Tú no puedes abandonar tu camino en Dios. Te siga o no tu familia, tú tienes que seguir adelante. Y ahorita te voy a decir por qué tienes que seguir, aunque tu familia no te apoye. Mi madre es un ejemplo de una persona que cuando vino a los pies de Cristo, nadie en la familia lo apoyaba. Pero mi madre sabía que estaba haciendo lo correcto y ella sabía que tenía que seguir. Y ella siguió y siguió y siguió. Y ahora muchas de sus hermanas, de mi mamá, mis tías, han venido a los pies de Cristo. Ahora, pero es una realidad que cuando Cristo llega a la vida de una persona, la familia muchas veces, como no lo entiende, no está de acuerdo y te persigue. Ahora, no importa que no crean en tu fe, tú tienes que seguir adelante, tienes que seguir el propósito de Dios. Mira, Jesús es un ejemplo de ello. Dice aquí Juan 7:5 que ni aun sus hermanos de Jesús creían en él. Jesús tuvo hermanos y hermanas en la carne. Cuando María tuvo a Jesús como una mujer virgen. Pero después de que tuvo a Jesús, entonces María conoció a José, es decir, tuvo relaciones con José, su esposo, y de ahí vinieron otros hermanos de Jesús, y las escrituras nos hablan de ello. Hablan, por ejemplo, por mencionar por nombre, Judas, y hablan de Santiago, hermanos en carne de Jesús. Jesús tuvo medios hermanos, fruto de la relación de José y María. Pero Jesús no fue fruto de la relación de José y María. Jesús fue fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso a Jesús en el vientre de María. Pero Jesús tuvo medios hermanos. Dice la Biblia que sus hermanos no creían en él. Es decir, a Jesús lo tildaban. Otro versículo dice que sus hermanos decían que estaba fuera de sí. Sus hermanos ni siquiera creían en Jesús. ¿Sabes hasta cuándo creyeron en Jesús? Cuando Él resucitó. Porque Él se mostró a sus hermanos. Allí sus hermanos creyeron en Él. De tal manera que dice la Escritura que cuando Jesús se fue, 40 días después de la resurrección de Jesús, en el día del Pentecostés, estaban los discípulos y sus hermanos y María esperando la venida del Espíritu Santo. Ahí sus hermanos ya habían creyeron en ese Jesús, pero al principio no creyeron. Mire, uno de esos hermanos de Jesús, medio hermano de Jesús, es Santiago. Santiago escribió la carta a Santiago. En la Biblia de usted hay un libro que se llama Santiago. Bueno, él era hermano de Jesús, pero ¿qué cree? Él no creía en Jesús al principio, pero después creyó. Otro medio hermano de Jesús fue Judas. Hay un libro en la Biblia, casi al final, antes del Apocalipsis, que se llama la epístola de Judas. Bueno, no está hablando de Judas el traidor, es Judas, medio hermano de Jesús. Entonces, ellos fueron gente que creyó después, pero al principio no creían. Pero sabe que Jesús no abandonó el propósito de Dios porque sus hermanos no creyeran en Él. Entonces, yo sé que tú amas a tus hermanos, amas a tu familia, pero tú tienes que seguir adelante. Aunque tu familia no cree en ti, aunque seguir a Dios te cueste el rechazo de tu familia, sigue. Yo te digo algo, sigue. Dios está contigo. Te podrá abandonar tu papá, te podrá abandonar tu mamá, pero dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Jehová me recogerá. Dios está contigo. Dios está contigo. No importa que te rechacen, quizás te puedan rechazar, te han dicho que tú ya no eres nadie, no eres nada, que tú ya no eres su hermano, que tú ya no eres su hijo, que tú ya no existes en esa casa, pero yo te digo algo, tu nombre existe en el reino de los cielos. Sigue adelante, Dios está contigo. Aunque tu familia no te siga, sigue tú adelante. Ahora, Jesús lo llegó a decir, Mateo 13:57, no hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra y en su casa. Es por eso que quizás a ti no te oye, porque Jesús dijo que los profetas no eran recibidos en casa. Pero ¿por qué tú tienes que seguir? ¿Por qué yo te quiero animar, aunque tú quizás estás viviendo el rechazo de tu propia familia? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero animar? Por una promesa que está escrita. El Señor nos dio una promesa. Y el libro de Hechos 16:31, el Señor nos dio esta promesa. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque si tú perseveras creyendo, esta promesa va a ser una realidad en tu vida. Toda tu familia se va a salvar. Tu papá se va a salvar, tu mamá se va a salvar, tus hijos van a ser salvos. Quizás hoy tú no lo ves, pero el evangelio llegó a tu casa. Y agárrate, porque toda tu casa se va a salvar en el nombre de Jesús. Jesús lo dijo, y si Él lo dijo es verdad, pero tú tienes que perseverar en esa promesa. Sabes que Dios llamó a la salvación a familias enteras. Cuando la salvación llega a un individuo, se abre la puerta para que la salvación llegue a toda la familia. La Biblia habla en el libro de los Hechos, capítulo 10, de un hombre llamado Cornelio. Dice la Biblia que era un varón romano, un centurión romano, pero dice la Escritura que él recibió al Señor Jesucristo y se bautizó toda su casa, toda su casa. Di conmigo, toda mi casa vendrá a los pies del Señor y se bautizará. También el libro de los Hechos nos describe otro evento bien hermoso. Dice la Biblia que estaba Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, estaba en una cárcel encadenado. Pablo y Silas estaban allí, pero de repente estos hombres estaban adorando a Dios, y eso es algo tremendo, hermanos, porque ellos estaban encadenados y estaban alabando a Dios. ¿Qué hacemos cuando vivimos situaciones complicadas? Yo le digo algo, o nos quejamos o lo alabamos. ¿Qué prefiere usted? ¿O nos quejamos o lo alabamos? Bueno, Pablo y Silas estaban, dice el libro de los Hechos, alabando y entonando salmos e himnos espirituales. Y eso nos habla del poder, hermanos, de alabar a Dios, lo poderoso que es alabar a Dios en tiempos difíciles. Estaban encadenados, orando, cantando salmos, himnos, y dice, y los presos los oían, dice así la Escritura. Y dice, y de repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron. Eso es tremendo, hermanos. Y ese es el poder que produce la alabanza. Cuando usted alaba a Dios y adora a Dios con todo su corazón en momentos difíciles, eso lo puede liberar de cualquier cárcel donde usted esté. ¿Cómo se llama su cárcel? ¿Cómo se llama su problema? ¿Cómo se llama su dificultad? O nos quejamos o lo alabamos. Alabe a Dios, hermano, ahí donde está. Levántele sus manos, dígale, Señor, te alabo. No importa lo que esté pasando. Job fue un ejemplo de un hombre que alabó a Dios en tiempos difíciles. Dice la Escritura que ese hombre lo perdió todo, todos sus ganados. Perdió a sus hijos en un solo día. Por si fuera poco, perdió la salud, porque dice la Biblia que le vino una llaga que era incurable. Tomaba y se rascaba Job. Perdió a su mujer, porque su mujer le termina diciendo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete ya. Pero ¿sabe qué hizo Job? Dijo, mujer, hablas como una cualquiera. Dice, no. Dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo a Dios en su desgracia. Bendijo a Dios en los momentos difíciles. Y Pablo y Silas alabaron a Dios y eso reventó las cadenas que los tenían atados. Hay cadenas quizás de las cuales tú estás atado. Pero yo te digo algo, no importa esa situación, esa circunstancia, alabe a Dios, amado, ahí donde está. Gloria sea el nombre del Señor, alábelo. Sus cadenas se pueden romper con la alabanza. Y bueno, ellos estaban orando, se rompen las cadenas y el encargado de la cárcel, él dice, se van a escapar todos los reos, me van a matar. Dice, prefiero suicidarme. Se iba a suicidar y ahí el apóstol Pablo, Pablo le dice al encargado de la cárcel, mira, no te suicides, aquí estamos, nadie ha huido, nadie se ha ido, tranquilo, no hagas eso. Entonces este hombre le dice a Pablo, Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo es
Cuando le responde esto, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero agrega, pero no solo vas a ser salvo tú, te agrego, toda tu casa va a ser salva. Tremendo, fueron salvos. Entonces, cuando un hombre recibe al Señor, hay una promesa que toda la casa va a ser salva. Y esa promesa es para ti y esa promesa es para mí. ¿Cómo vamos a empezar a ganarnos a nuestra familia? Primero, vamos a empezar a orar por ellos, hermanos. Vamos a empezar a ganarlos en oración. Comience a orar por su hijo, comience a orar por su hija, por sus padres, por sus primos, por sus tíos. Aquellas personas que no conocen a Jesús, gáneselos primero en oración. Crea la promesa de Dios que será salvo usted y su familia. Créalo, crea Hechos 16:18. Diga conmigo, será salva toda mi familia. Ahora, sea sabio en lo que hace y tenga buen testimonio. Eso es muy importante, hermanos. Porque nuestra familia nada más nos va a estar viendo. Usted guarde un buen testimonio. Tenga un testimonio. Mire, somos el ojo del huracán. La familia no está viendo en qué nos equivocamos para reprocharnos eso y decirnos, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que esto? ¿Y eso que lo aquello? ¿Y eso que el otro? No somos perfectos, es verdad, pero sí tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque por el testimonio muchos se convierten, hermanos. Mire, el apóstol Pedro habla a las mujeres y les dice a las mujeres, no recuerdo si es primera o segunda de Pedro, dice, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, dice, sujetaos a ellos y tened buen testimonio, dice, porque por vuestro testimonio muchos hombres se han convertido y han sido alcanzados por el testimonio y el buen comportamiento. Es decir, lo que predica a mi familia es mi actitud, son mis acciones, es mi fe, mi comportamiento, mi forma de andar, no lo que yo digo. De nada sirve decirles, ustedes están mal, vengan a Dios, yo esto, si mi vida no testifica esos hechos. Testifique con hechos, testifique con su vida, en el nombre de Jesús. Sea sabio, sea sabio, sea sabio con su familia, sea prudente, Dele un lugar a su familia. Dele un lugar a su familia, es muy importante. Pero es muy importante que cada cosa tenga su lugar. En nuestro orden de prioridades está Dios, si usted quiere, y después irá cualquier otra cosa, nuestra familia. Entonces, independientemente de las exigencias de la familia, yo le digo algo, siga el camino del Señor. Ahora, y un día usted logrará pararse ante la cruz, ante el Señor, con toda su casa, porque su casa servirá a Jehová. Usted conquistará. Persevere, amado, sea consistente, no sea parte del Señor. Así es que en el nombre de Jesús, yo quiero orar por todos y cada uno de ustedes, hermanos. Padre, en esta hora, yo pongo en tus manos, Señor, la vida de los hermanos. Padre, somos más que vencedores por medio de ti, que nos has amado. Padre, Señor, que ellos entiendan en su mente y en su corazón, Padre, el título que les has dado, vencedores. Entiendan que hemos vencido por medio de la sangre de Jesús, que hemos vencido por medio de la sangre de Jesús, que podemos vencer cualquier tentación que se nos ponga enfrente, porque veremos la puerta de salida, que podemos vencer al mundo, que podemos vencer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que podemos vencer la tentación de ir hacia la gloria, hacia el reconocimiento, la vanagloria de la vida. Podemos vencer porque somos más que vencedores por medio de ti. Padre, yo sé también que algunos han estado luchando en casa y ha habido luchas en casa. Ha habido luchas en sus relaciones familiares. Padre, yo sé que algunos están afligidos por lo que está sucediendo en su casa, en su hogar. Yo sé que algunos están tristes por la condición de sus padres. Sé que algunos están tristes por la condición de sus hermanos.
Sé que algunos están tristes por la condición de su familia. Padre, yo sé que algunos han sentido presión por parte de su familia. Yo sé que algunos han, Señor, recibido rechazo. Pero en el nombre de Jesús, yo te pido que los abraces ahora. Y donde estás, Señor, abrázalos. Muchos los han dejado sus padres, su madre. Pero Jehová te recoge. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él te va a recoger. No eres huérfano. Tienes un Padre que está en los cielos, que te ha recibido. Te ha recibido. No te sientas solo, no te sientas sola. Padre, yo oro por ellos en el nombre precioso de Jesús. Rodéalos de hombres de fe que los animen, que los alienten. Padre, yo sé que algunos de los que me están escuchando, Señor, están tristes por su condición familiar. Padre, hoy creemos en fe tu palabra y nos fortalecemos en tu palabra que dice que creamos y será salvo toda nuestra casa. Padre, oramos por nuestras familias en el nombre de Jesús. Oramos por ellas. Padre, esperamos y anhelamos el día en que vengan a tus pies a la salvación. Yo perseveraré, Señor. Perseveraré, Padre, y seguiré adelante. Yo sé que en ese camino mis familiares vendrán a ti. Yo sé que veré a mis familiares postrados a tus pies, viniendo a ti, pidiendo salvación y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécelos para que sigan orando por sus familias. Padre, en el nombre de Jesús, pero por nada, Señor, vuelvan atrás, sino que sigan luchando. Sigan adelante, sigan conquistando, sigan orando, sigan clamando en oración por la salvación, por la transformación de sus padres, de su madre, de sus hermanos, de sus familiares, de sus hijos. En el poderoso nombre de Jesús, creemos a tu palabra, creemos que tu palabra es verdad. Y si tu palabra dice que será salva mi casa va a ser salva. Y podré decir, como Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, que una generación entera, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hasta la cuarta generación impactará la decisión que han hecho. En el poderoso nombre de Jesús. Padre, tú eres Dios de generaciones, tú eres Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así es que declaramos en el nombre de Jesús tu simiente bendita. En el nombre de Jesús, de tu simiente vendrán reyes, reinas, serán benditos de Jehová, serán apartados de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, estas familias han sido selladas para la salvación. Sella con la salvación a estas familias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, somos más que vencedores por medio de ti. Así es que nos fortalecemos en esta hora en el poder de tu fuerza. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Diga conmigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios les bendiga. Les amamos en el nombre del Señor Jesús. Nos vemos en la siguiente lección. Dios les bendiga.